queridos hermanos, a la iglesia de Forward Norte. Los miércoles siempre nos reunimos para hacer nuestro culto de adoración. Estamos haciendo un seminario que se llama Cristo Sumo Sacerdote y hoy toca la lección número 4 que se titula El Cordero de Dios. La lectura bíblica de esta tarde se encuentra en Hebreos 4, 14 al 16 y dice así: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, sin ninguna semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muy bien, y para seguir la adoración para nuestro Dios, lo haremos entonando desde sus casitas el himno número 32. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este miércoles donde participamos de un servicio de adoración y, por supuesto, de nuestros momentos de oración. Así que, una vez más, cordial bienvenida a nuestra iglesia de Forward Norte y en especial al seminario Cristo nuestro Sumo Sacerdote, en la exaltación maravillosa en su ministerio que hoy Cristo realiza en favor de nosotros. Hoy nos toca estar ya en la lección número 4, la cuarta lección de las 10 lecciones básicas de este seminario. Queremos, por lo tanto, invitarlos a continuar explorando la palabra de Dios para entender el plan de salvación en una manera completa, en una manera detallada, en la cual lo que hace no es otra cosa que confirmar nuestra fe y fidelidad a Cristo Jesús. Bien, habíamos hablado en la lección anterior precisamente de lo que hoy tenemos como referencia, o hicimos referencia a el plan en que Dios había ideado el tabernáculo a manera de que el pueblo de Israel entendiera las lecciones espirituales profundas en cuestión de la salvación de la raza humana. Podemos nosotros notar que el tabernáculo estaba diseñado, estaba calculado en sus dimensiones, en su distribución de los objetos, en donde se debían ubicar cada una de los mobiliarios y donde estaría el santuario o el tabernáculo establecido apropiadamente. Por lo tanto, vamos a ver el significado de algunas de estas aplicaciones o lecciones que podemos nosotros sacar en relación al tabernáculo. Hay dos aspectos importantes a señalar, dos cuadrados perfectos en donde
tienen en la intersección de sus diagonales la ubicación de un mobiliario clave, de suma importancia. Y decimos que son 2 cuadrados exactos porque están de alguna manera diseñados para hacernos entender las 2 fases del gran plan de salvación que el Señor quería manifestar en el rito del tabernáculo, o los servicios de sacrificio y de adoración al Señor en el tabernáculo. Decimos que hay 2, porque en el gran plan de salvación nuestra, diseñada por nuestro Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo, mucho tiempo antes de la fundación de este mundo, cabía resaltar 2 aspectos. El primer cuadrado representaría el ministerio de Jesús terrenal. Ministerio de Jesús terrenal, la primera fase, y la segunda fase, o el segundo cuadrado, con su centro en el arca del pacto, en donde va a resaltar el ministerio celestial de Jesús. Por lo tanto, aquí de entrada ya vamos entendiendo que el plan de salvación completo desarrollado por Dios en los cielos y dado a Moisés por inspiración divina para que construyera este tabernáculo, era para resaltarnos 2 aspectos de la misión de Cristo. Primero, su ministerio terrenal, como en el centro de estas intersecciones manifestaba el altar del sacrificio. Ese es el punto central importante en donde el plan de salvación, aplicación al ministerio de Jesús en la tierra, era el punto álgido, el punto más exaltante. ¿Por qué? Porque también hay una segunda fase del ministerio de Jesús que apunta después de su resurrección. Al tercer día de ser resucitado, el Señor entraría en una fase que ya lo vamos a ver, en la fase celestial, en la fase que tiene que ver en los cielos. ¿Sí? Así que hasta aquí, mis queridos hermanos y hermanas, vamos entonces entendiendo que en el gran plan de salvación había 2 partes, 2 funciones importantísimas que Jesús realizaría en favor de todos nosotros. La raza humana caída. Su primera parte terrenal, que comenzaría con su encarnación a través de la bienaventurada Virgen María. Jesús ministrando, esto es el relato de los evangelios, podríamos nosotros decir, contándonos o testificando del ministerio de Jesús. Y por supuesto el mobiliario principal era el altar del sacrificio. Así que vamos a hablar un poquitito en esta lección en donde vamos a enfocarnos en esta primera parte, el ministerio terrenal de Jesús, en donde se va a manifestar 3 cosas importantes. Habíamos dicho también que la ubicación del santuario debía ser bajo los requerimientos que Dios le había indicado a Moisés. Debía orientar su entrada hacia el este. No era cualquier lugar, dijimos, en donde Moisés erigiría la entrada del tabernáculo. No sería basada en la opinión o en la selección de él o de cualquier otro líder dentro del pueblo de Israel, ni tampoco por el bonito paisaje que podría en el desierto encontrar, sino más bien la orientación estaba determinada por Dios. Cada vez que el pueblo de Dios desarmaba
el campamento, se movía en su peregrinaje a la nueva tierra, a la tierra prometida, debían levantarlo en el lugar donde Dios lo indicaba y con la orientación de entrada hacia el este. Y lógicamente podemos sacar una lección espiritual. El dar, como dijimos, la espalda al Dios más popular entre la cultura pagana, entre los pueblos paganos, que era el Dios Sol, la adoración al Dios Sol. Pero para adorar al verdadero Dios hay que dar la espalda a los dioses ajenos, a los dioses falsos, para mirar y adorar hacia el Dios único, poderoso y verdadero Dios, Jehová de los ejércitos. Planteada así la situación, vemos entonces, como habíamos dicho, hay dos divisiones claras, dos cuadrados perfectos, cuya intersección marcaba el mobiliario principal, que es el altar del sacrificio. Y en segunda etapa, pero esto es la etapa después de la resurrección de Jesús, en lo que tiene que ver con el área celestial. Ministerio después de su resurrección, y aquí este ministerio es desde la encarnación hasta el momento de la cruz. Por lo tanto, permítanme recalcarle a través de esta ilustración, los participantes del rito, participantes o personajes que formaban parte dentro de ese cuadrado que simbolizaba el ministerio terrenal de Jesús en la tierra. ¿Quiénes eran los personajes centrales del rito o el servicio que se hacía en el tabernáculo? En primer lugar, estaban los sacerdotes. Un sacerdote común para el sacrificio diario, que había dos cultos, el matutino y el vespertino. Era un sacerdote en el cual su sencillez se manifestaba, que no era el sacerdocio de el sumo sacerdote en su función como representante del pueblo de Dios ante el Dios poderoso de los cielos, porque el sacerdote es el que intercede por el pueblo ante Dios, y el profeta es los mensajes que el profeta trae en nombre de Dios, en representación de Dios al pueblo. El sacerdote tenía otro ministerio. He aquí la vestimenta del sumo sacerdote, que oficiaba una vez al año, y ya lo vamos a ir viendo eso más adelante en lecciones que estaremos presentando en nuestro seminario. Pero el personaje principal en la dimensión del ministerio, ¿no es cierto?, cotidiano, era precisamente un sacerdote, el cual oficiaba el sacrificio. Dijimos que el centro del primer cuadrado, representando el ministerio de Jesús, está nada más y nada menos que el altar de sacrificio. Es aquí donde una vez sacrificado el cordero, era consumado, ¿verdad? Era consumado. Esto representaba a la cruz del Calvario, en donde el sacrificio era completado, consumido por el fuego que había sido encendido por Dios, ¿no es cierto?, para que allí se consumiera la ofrenda que ofrecía el pecador. Otro de los elementos importantes que había allí, ¿no es cierto?, era un lavacro, en donde el sacerdote, para llevar ante el tabernáculo la sangre del cordero, ¿no es cierto?, debía limpiarse, debía lavarse, porque nadie puede entrar ante la presencia de Dios si no uno está limpiado. El símbolo del agua era limpieza, era por supuesto lavarse de todo pecado, símbolo de santidad, limpieza, ¿verdad?
símbolo que lógicamente no sería mal aplicado al bautismo. Por eso Jesús haría referencia que nadie, a menos que naciera de el agua y del Espíritu, puede ver la presencia de Dios, ¿sí? Por lo tanto, era otro elemento a tener en cuenta, y lo que más debía tener presente el pueblo de Israel, que para llegar al primer atrio, al primer cuadrado, donde estaba el mobiliario principal, que es el altar del sacrificio, era también el cordero. El cordero tiene un significado muy especial, muy particular. Por eso es que esta lección se llama el Cordero de Dios. Y vamos a hablar por qué. Porque ese cordero representaba a Cristo. Por eso es que Juan el Bautizante, dijéramos las lecciones anteriores, señala a Jesús, que Él es el verdadero cordero. Cordero provisto por Dios para que nosotros pudiésemos ser liberados del pecado y de la muerte, ¿sí? El simbolismo del cordero no era otra cosa que aquella promesa que seguía vigente y que se pasaba de generación en generación desde tiempo de Adán y Eva, cuando Dios proveyó el cordero y vistió con las vestiduras de cordero a esa santa pareja, nuestros primeros padres. En ese lugar del santuario no era otra cosa que precisamente lo más destacado y lo más importante del ministerio de Cristo en esta tierra fue cumplir la misión de Cordero de Dios. El Cordero que Dios había prometido, y ese Cordero ahora se hacía una realidad entre el pueblo de Israel. Dios hecho hombre, Dios encarnado, Dios con su naturaleza divina había, a través del milagro de la encarnación, adoptado, agregado otra naturaleza humana. No es que dejó de ser Dios, no. Jesús fue Dios antes, ahora y seguirá siendo Dios por los siglos de los siglos, sino que la divinidad vino a este mundo a tomar la forma humana, adaptar una nueva naturaleza a fin de que Él pudiese cumplir la misión de salvarnos a ti y a mí. Por eso es de que la Biblia lo señala, el Espíritu Santo lo manifiesta como el Cordero de Dios que proveyó el Señor de los cielos en amor a nosotros, y lo dio por amor a nosotros. Por eso dice Juan, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, no lo prestó, sino que lo dio entera y completamente, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque era el único medio de salvación. El Cordero era el único medio aceptado por Dios para que tú y yo pudiésemos ser salvos. A través del sacrificio de ese Cordero, simbolizando a Jesús, el pecador puede ser declarado y hecho santo para gloria del Señor. Por lo tanto, este Cordero, vamos a entender la lección espiritual, es el sustituto del pecador. Pero aquí es una lección que la vamos a elaborar con más detalles en la siguiente lección, en la lección número 5. Vamos a hablar un poquitito acerca de lo que implica ser sustituto, ¿verdad? Porque hay allí algunas corrientes filosóficas, teológicas y de toda una clase de opiniones e ideas, pero sometiéndonos y entendiendo el rito del santuario, vamos a entender claramente una doctrina importante también, la doctrina de la sustitución.
Pero ya vamos a ver lo que eso implica, ¿sí? Lo que eso implica. Jesús era representado por ese cordero, en donde el pecador transfería a el cordero sus pecados, y el cordero como sustituto recibía esos pecados simbólicamente para que la ley de Dios se satisfaciera completamente. ¿Por qué? Porque la ley demandaba que aquel que peca, su condena es la muerte. Por eso es que la paga del pecado, dice el apóstol San Pablo, es muerte, pero en Cristo tenemos vida eterna, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a ir entendiendo este aspecto que es muy importante, que nosotros tenemos que recordar cuando analizamos y estudiamos esta hermosa doctrina. Como ustedes ven, se disponía de esta manera el tabernáculo. Había una entrada principal en donde el pecador traía su ofrenda agradable a Dios. Era un cordero que no debía ser enfermo, no debía tener una pierna quebrada o tal vez un ojito lastimado o alguna enfermedad, sino que debía ser un cordero en buen estado de salud. Un cordero sano, un cordero sin defecto alguno, porque representaba ¿a quién? Al cordero que habría de venir. Un cordero inocente, un cordero perfecto, un cordero sin mancha. Dios ofrece a la humanidad lo mejor. Siempre ha dado lo mejor de sí por nosotros. Qué hermoso amor tiene nuestro bondadoso Padre y también nuestro amoroso Salvador. A Él sea la gloria y la honra. Por eso es de que vemos que estaba rodeado el tabernáculo, ¿no es cierto?, con unas telas para separar el lugar santo del lugar secular. Había una entrada, el pecador llevaba el cordero y allí esperaban los sacerdotes para hacer efectivo el sacrificio, para que pueda, a través del sacrificio del cordero, pueda sus pecados ser perdonados, los pecados del creyente que venía a confesarse y a reconciliarse con Dios. Una vez que trasponía esas puertas, esas cortinas, mejor dicho, entonces estaba en el atrio, en donde dijimos el mobiliario principal es el altar del sacrificio. Es aquí donde, como podemos ver en esta ilustración, en este cuadro, en la imaginación del pintor de esta ilustración, manifiesta aquí el cordero arrepentido con su cordero de ofrenda y el sacerdote que lo asistía. Pero ¿en qué consistía este ritual? Bueno, el ritual consistía en que yo, compungido por el Espíritu Santo, venía a buscar el perdón, mi reconciliación con Dios, y reconociéndome pecador, venía entonces trayendo un sacrificio, el cordero, que era la ofrenda agradable que Dios aceptaba. Una vez que yo me introducía en ese lugar, el sacerdote venía a recibirme, pero él no lo sacrificaba al cordero. El que lo sacrificaba era nada más y nada menos que el mismo que traía el cordero, el mismo pecador. El sacerdote lo que hacía era presenciar, atestiguar de que el cordero estaba en un estado perfecto, sano, un estado en el cual era aceptable ante los ojos humanos, aprobado, examinado, y una vez encontrado en buena condición, entonces el sacerdote presenciaba la confesión del pecador. Lo que hacía era entonces poner las manos en la cabeza del inocente animal, en este caso un cordero,
Y allí, al poner sus manos en la cabeza de aquel cordero inocente, ajeno a cualquier problema, la confesión del pecador, sus pecados, sus iniquidades, eran transferidas. Es decir, Dios hacía en un simbolismo, hermanos, una transferencia. Los pecados que cargaba el pecador ahora eran traspasados al Cordero. Y el Cordero inocente recibía esos pecados, recibía esa culpa, recibía esas iniquidades que el pecador, después de confesarlo, Dios lo declaraba libre, Dios lo declaraba inocente, Dios lo declaraba sin pecado alguno. Pero la condena entonces no estaba ahora sobre el pecador, sino que la condena estaba sobre aquel inocente animal que cargaba simbólicamente nuestros pecados. Por eso es de que Jesús, dice la Biblia, se hizo pecado por nosotros, como cordero él fue llevado al matadero, y por sus heridas, por su herida, tú y yo, pecadores, fuimos nosotros sanados. La lección espiritual y el valor que tenía el cordero. El cordero, por lo tanto, recibía la transferencia de los pecados míos o tuyos, si estuviésemos en los tiempos de ese tabernáculo, de tal forma, hermanos, que la culpa, la condena, ahora recaía sobre el cordero, mas no sobre el pecador que había confesado sus pecados. Una vez hecha esa confesión, el sacerdote proveía al pecador, ayudaba a, de alguna manera, maniatar ese animal y le proveía un filoso cuchillo. Ese filoso cuchillo en manos del pecador era aquella parte dolorosa y triste, porque un inocente debía morir. El pecador, con ese filoso cuchillo, como dije, dado por el sacerdote, cortaba la yugular, de tal manera que el cordero, por supuesto, daba sus patadas, porque su vida se discurría en la medida que su sangre caía a tierra, ¿verdad? Por lo tanto, la vida del cordero hacía que el pecador fuese liberado. Y aquí vamos a estudiar la próxima lección. Debemos entender lo que es la transferencia, que en parte ya lo he explicado, pero la doctrina de la sustitución. ¿Cómo es posible que Jesús podía llevar mis pecados, tus pecados? ¿Cómo es que la doctrina de la sustitución puede ser bien entendida? Porque también hay un serio problema entre nuestras iglesias cristianas, hermanas nuestras, que tienen un concepto de la sustitución en una manera equivocada. Por eso es importante, como te decía, querido hermano y hermana, entender las lecciones que Dios puso en su santuario, en el tabernáculo terrenal. Y una vez que el cordero había sido sacrificado, entonces el sacerdote se acercaba al altar de sacrificio y algunas partes del cuerpo del cordero eran consumidos en el fuego. Y así se cerraba el ciclo de la salvación del ser humano, que se lograría tiempo después con la encarnación de Jesús. Siendo Él el Cordero de Dios, llevaría el pecado de todos nosotros. Y en la cruz Él salda la condena nuestra, logra la victoria, y su sacrificio santo y perfecto nos permite ser vencedores en su preciosa sangre, vencedores en su maravillosa vida santa,
sin haber cometido pecado y haber sido una ofrenda completa, santa, inmaculada, sin tache, insuperable. Por eso debemos gozarnos del hermoso sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. El hermoso cordero que Dios había provisto para nosotros. Por eso es importante que tengamos en claro lo que es la doctrina del santuario. Aquí vemos y entendemos que el verdadero cordero era Cristo. Y por su muerte, su sacrificio, su vida santa, su carácter perfecto, ha sido la ofrenda agradable, afectuosa que Dios toma en favor de nosotros, miserables pecadores. Por eso nada puede superar el sacrificio de Cristo. Ninguna obra mía puede agregarle algo al sacrificio de Cristo, porque el sacrificio de Cristo satisfizo todo lo que era necesario ante Dios, ante la ley de su carácter, sino que en Cristo no hay otra cosa más que una salvación segura, una salvación confiable, una salvación eterna y un sacrificio hecho una vez y para siempre. No solo por los pecados pasados, sino por los pecados actuales y en los pecados que en el futuro yo como ser humano al menos puedo cometer. Por eso, mi querido amigo y hermana, hermano y hermana, te invito para nuestra próxima lección a fin de seguir conociendo estas maravillosas enseñanzas en donde Cristo es el centro del santuario, de la doctrina del santuario, y en la primera escena, en la primera parte de su ministerio terrenal, Cristo era el Cordero de Dios y su sacrificio se consumó en la cruz, y todo aquel que confiese que Cristo es el enviado de Dios encontrará vida eterna. ¿Es Jesús el Cordero de Dios en tu vida? Ojalá que así sea. De Dios nos bendiga. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por entender parte de este hermoso plan y entender también la hermosa misión de Cristo en su primera faz, de ser en el ministerio terrenal su función como Cordero. Gracias por ese Cordero maravilloso, ese Cordero insuperable, inmejorable. Es un Cordero perfecto, es un Cordero santo, es un Cordero inmaculado. Que gracias a esa vida inocente, a esa sangre derramada por nosotros, nosotros en condición de miserables pecadores, podemos ser considerados ante ti sin mancha, sin pecado, pero por la vida de Cristo, por el sacrificio de Cristo, por la salvación lograda por Cristo. A Él sea la alabanza, la gloria, el poder, para los siglos de los siglos. Amén.